¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca analizar el Gran Premio de Italia de MotoGP. Y sin más dilación vamos a empezar con los que han sido los grandes protagonistas de este fin de semana y sin ninguna duda tenemos que empezar por Marco Bezzecchi, que lo estáis viendo en esta imagen, totalmente emocionado con esa victoria, abrazado por Massimo Rivola, y ahí enfrente veis a su madre. Una victoria para Marco Bezzecchi que ha supuesto la primera vez que el piloto italiano consigue ganar en casa en el circuito de Mugello, y además ha supuesto la primera victoria también de Aprilia en este circuito en la categoría reina. Así que muchos fines de semana, o sea, un fin de semana de muchos récords para Aprilia, que ahora repasaremos cuáles han sido, pero como veis, el gran protagonista ha sido Marco Bezzecchi en este fin de semana, que acabó muy emocionado y de hecho, bueno, dijo que ha sido su sueño desde pequeño el poder ganar en este circuito de Mugello. Dice que venía siempre al circuito con sus padres y veía cómo ganaba Rossi y cómo desde pequeño se convirtió en un sueño y que ya luego más tarde se convirtió más que en un sueño en una ambición, en un deseo. Y pues bueno, ese deseo, ese sueño, pues por fin se pudo convertir ayer para Marco Bezzecchi, que como digo, completó un fin de semana muy bueno, pero que nada más lejos de la realidad. El viernes comenzó con ciertas dudas porque, bueno, sí que es cierto que pasó de manera directa a la Q2, pero no de una manera muy solvente que digamos. Pasaron Jorge Martín y él, de hecho, estaban juntos en la clasificación, séptimo y octavo, no por mucho margen con los pilotos que estaban fuera de la Q2 directamente. Y tenían dudas, en general, todos los pilotos de Aprilia, con el ritmo, sobre todo a una vuelta, el tema de vueltas rápidas, sobre todo porque les costaba, según decían, encontrar un ritmo propio para esa vuelta rápida, y tenían que trabajar mucho, según decían. Como digo, todos los pilotos de Aprilia, no era solo el caso de Marco Bezzecchi, también fue el caso de los comentarios de, por ejemplo, Jorge Martín o de Raúl Fernández, que como digo, el viernes les costó bastante porque si os acordáis, si visteis el vídeo que subí resumiendo esa sesión de la práctica, yo titulé Ducati Power, ¿no? Y bueno, de momento ese viernes parecía que sí, pero bueno, el sábado se cambió por completo ese titular y fue Aprilia Power tanto el sábado como el domingo. Y fijaros que en esas dudas que tenían en, sobre todo en eso, en ritmo de clasificación, ritmo a una vuelta o el time attack como ellos le dicen, en cuanto a ritmo de carrera, lo veníamos comentando aquí en los directos del viernes, que Aprilia tenía un muy buen ritmo de carrera, incluso mejor que el de Ducati. Y bueno, ya el sábado lo vimos, empezando con el tema de la clasificación, vimos como Marco Bezzecchi pasó de esas dudas de a ver hasta dónde puedo llegar en clasificación, porque parece ser que las Ducati están por encima de mí, a pues bueno, tener por primera vez un triplete de Aprilias en la primera posición, saliendo desde la primera línea de parrilla, la primera vez en la historia que esto ocurre en MotoGP. Por eso he dicho antes el tema de los récords este fin de semana con Aprilia, que han sido muchos y variados. Y además el récord del circuito absoluto batido por Marco Bezzecchi, que ha sido el primer piloto en la historia en este circuito, en motos evidentemente, en bajar al 1.43, hizo un 1.43.9, de hecho batió el récord de Marc Márquez el año pasado en más de 2 décimas. Y bueno, ya se planteaba un sábado y evidentemente un domingo mucho mejor para Bezzecchi, para el resto de Aprilias, excepto por ahí Ogura, que sí que hizo una clasificación un poco peor, no consiguió pasar a la Q2 y salió el 13.º, pero bueno, en cuanto a Bezzecchi, esa primera línea y primera posición además con ese nuevo récord del circuito, pues le sentó muy bien, pero sí que es cierto que luego llegada la sprint, Marco Bezzecchi tuvo una salida decente. De hecho, hablando del tema de salidas, si os acordáis, lo estuvimos también aquí comentando y se vio bien, bastante bien en la televisión, cómo Bezzecchi en la primera sesión de libres, que es donde le dejan tener mejores pruebas de salida porque les hacen salir desde la propia recta de meta, pues tuvo dos salidas malísimas donde la moto se levantó muchísimo y parecía que tenía problemas de embrague, y de hecho lo vimos el resto del fin de semana, que cuando hacía pruebas de salida pues se le veía todo el rato toqueteando el embrague, la mordida del embrague, para ver cómo se podía dar esas salidas, porque la verdad dejaron dudas desde el viernes. Pero el sábado, la verdad que la salida no fue ni mucho menos mala. Lo que sí que fue malo
o mejor dicho, lo que fue un poco peor fue esa frenada de la primera curva, porque Bezzecchi, pues bueno, sí que es cierto que se vio envuelto en un sándwich entre Raúl Fernández y Marc Márquez, pero fue un poco demasiado cauteloso y al final se fue hacia atrás y eso pues bueno le impidió, o mejor dicho, le impidió volver a estar arriba en esa carrera y al final pues bueno, pudo salvar algo los muebles y terminar en cuarta posición. Ya sabemos que Bezzecchi en general este año con el tema de las sprint pues no ha estado muy lúcido que digamos, bueno, de hecho ya os acordaréis que las primeras 5 carreras del año, en 4 de ellas perdón, en 3 de ellas no consiguió ni siquiera terminar. O sea que estamos hablando de que Bezzecchi ha sido y sigue siendo el rey de los domingos este año 2026, pero el sábado no ha conseguido todavía plasmar buenos resultados. Sí que en las últimas carreras parece que está redirigiendo un poco la situación, pero bueno, los sábados todavía le cuesta. Pero bueno, ya ha llegado el domingo. Marco Bezzecchi volvió a hacer una buena salida, aunque el que hizo una buena salida fue Pecco Bagnaia, que hizo, vamos, espectacular, a todo lo contrario que lo que ocurrió el sábado, pero bueno, ahora hablaremos más de Bagnaia, pero lo que sí que vimos es que tanto uno como el otro, los dos pilotos italianos, se escaparon desde el primer momento, un poco lo que hicieron Raúl Fernández y Raúl Fernández y Jorge Martín en el sábado. Y a mí la sensación que me dio en la carrera es que los primeros giros tiraron fuerte para batirse el cobre entre ellos dos. Y a mí luego, por lo menos lo que yo veía, creo que Bezzecchi estuvo un poco a las expectativas de lo que iba a hacer Pecco, que sí que es cierto que estaba tirando bastante fuerte, pero yo le notaba a Bezzecchi que estaba un poco con cierta facilidad siguiendo a Bagnaia y bueno, ya lo vimos a mitad de carrera cuando Bezzecchi dijo es el momento de pasar a Bagnaia. De hecho, también fue el momento porque si os acordáis estaba Jorge Martín ahí un poco en ese tira y afloja que en ese momento justo cuando le pasa estaba un poco ya recortando esas distancias con ellos dos, así que decidió meter el machetazo ahí Barco Bezzecchi y fijaros cómo fue la película, que en tan solo 2 vueltas le metió cerca de 2 segundos a Pecco Bagnaia y a partir de ahí Marco Bezzecchi consiguió, pues bueno, gestionar esa distancia sin ningún tipo de problema y ganar, como digo, por primera vez en casa en su vida en MotoGP. Ya son 4 victorias este año de Marco Bezzecchi en domingo de los 7 grandes premios que llevamos. O sea, lleva más de la mitad de las victorias de los grandes premios que se han disputado. Así que números todavía, bueno, todavía no, mejor dicho, números impresionantes de Marco Bezzecchi, que bueno, la verdad que pegó, como hemos dicho, una carrera, en general hizo una carrera muy, muy buena. Y esto lo que hace, yo al menos con Bezzecchi, yo honestamente no sé, no sé qué cosa negativa podríamos decir de Bezzecchi, perdón, de Bezzecchi. No sé, no creo que haya nada así negativo que podamos sacar del fin de semana de Bezzecchi. Al contrario, yo creo que son todo cosas positivas. Obviamente lo hemos visto y bueno, ya estaréis acostumbrados a ver que Bezzecchi en general es un piloto así muy frío, muy, diría yo también distante con las declaraciones que hace, con los medios y tal. Pero bueno, desde que ganó, bueno, desde que cruzó la línea de meta y ya se hizo oficial su victoria, lo vimos como estaba encima de la moto celebrando súper eufórico, como incluso llegó a llorar en bastantes ocasiones, no solo en la vuelta de enfriamiento después de la carrera, sino luego ya cuando llegó al rato largo, porque se tiró mucho rato celebrando con los aficionados al parque cerrado. Lo vimos ahí celebrando mucho con su gente, lo vimos que, vamos, le hicieron una especie de Superman. Estuvo celebrando con Andrea Kimi Antonelli, ya sabéis que es el piloto de Fórmula 1 líder del mundial de la categoría y con el cual es bastante amigo, según ha dicho él mismo. Y lo vimos muy emocionado y bueno, aquí está para mí la imagen del fin de semana, diría yo. Un Marco Bezzecchi con la cara tapada, llorando, emocionadísimo, abrazado, como hemos dicho antes, con Máximo Rívola, el CEO de Aprilia, y la que tiene enfrente es su madre. O sea, un fin de semana redondo para Bezzecchi, que además, pues, aumenta ese liderato en el Mundial, 17 puntos, le mete ya a Jorge Martín. Y bueno, hablando ya de Jorge Martín, pues la verdad que ha plasmado un fin de semana muy bueno. Un Jorge Martín que, como estáis viendo ahí un poco en la manga, lleva ese loguito de Monster, que hay que comentar, evidentemente, que Monster ya sabéis que se ha convertido en el patrocinador principal, no el title sponsor, que bueno, es una pequeña diferencia, pero bueno, tiene su diferencia.
A partir de este fin de semana en el equipo Aprilia ya son 4 equipos en MotoGP patrocinados por Monster Energy de los 11 que hay, o sea, más de un tercio. Y bueno, pues Jorge Martín ha tenido que dejar a un lado ese patrocinio suyo con Red Bull, pero no ha tomado patrocinio personal con la marca de bebidas energéticas de Estados Unidos, que es la grandísima rival, como bien sabéis, de Red Bull. Y bueno, Jorge Martín en el apartado ya deportivo, pues honestamente también ha tenido un muy buen fin de semana. Jorge Martín que ya yo creo está casi en ese punto de estado de forma físico, no de perfecto, porque no sé yo creo que nunca un piloto en general está en un estado de forma físico perfecto, pero sí que en un estado de forma eh, en condiciones, podemos decir, para la competición, para no tener ningún tipo de queja, podríamos decir así, o de desventaja con sus rivales. Pero bueno, un fin de semana muy bueno, como digo, de Jorge Martín. Hizo segundo tanto en la sprint como en la carrera, así que un buen puñado de puntos para el piloto de Aprilia, que lo más destacado para él en el fin de semana fue primero que batió, como bien sabéis, el récord de velocidad punta histórico. Siempre se hace en Mugello y evidentemente se ha hecho otra vez este año aquí en Mugello. 368,6 kilómetros por hora, un récord que por cierto luego igualó Marco Bezzecchi, exactamente la misma velocidad. Y nada, otra cosa que podríamos destacar de Jorge Martín este fin de semana ha sido esa elección de neumáticos que hizo junto a Raúl Fernández en la sprint, eligiendo en última hora, básicamente, los últimos segundos, el neumático medio trasero con respecto a la mayoría de pilotos que optaron por la opción blanda. De hecho, tenía sentido que eligieran la opción blanda porque el año pasado la opción blanda fue la favorita para todos, tanto en la sprint como en la carrera. Pero este año, pues, en sábado Raúl Fernández se la jugó. Obviamente se quejaban mucho de que con las altas temperaturas que hemos tenido, había 60, bueno, cerca de 50 y tantos grados en la pista y 30 en el ambiente, pues los pilotos se quejaban mucho de que el neumático trasero empujaba muchísimo al delantero y al poner un neumático medio, pues al tener menos agarre, pues empujaba menos a ese neumático delantero y era más fácil o más dócil la moto a la hora de conducirla. Y como digo, tanto el uno como el otro acertaron en esa decisión. Y la verdad que tuvieron una sprint en la que estuvieron los dos, fueron los dos únicos pilotos que tuvieron las opciones reales de luchar por la victoria en el sábado. Y al final fue Raúl Fernández el que se llevó el gato al agua. Pero como digo, Jorge Martín, 2 podios, 2 segundos puestos, ese récord de velocidad punta. Y la verdad que pues, un fin de semana también muy bueno de Jorge Martín, que sigue enganchado a la pelea por el Mundial. A tan solo es verdad que hemos dicho antes que se ha incrementado esa diferencia a 17 puntos con Marco Bezzecchi, pero la verdad que es un fin de semana muy bueno para Jorge Martín, que sigue comentando eso del tema físico, el tema de que todavía no está al 100%, pero que está ya muy cerca, que ya está prácticamente en su mejor estado de forma o en su pico ahora mismo de rendimiento. Así que eso son buenas noticias para Jorge Martín, que como pasó en el año 24 sobre todo, que fue cuando ganó el Mundial, está destacando este año por su regularidad. Y yo la verdad, por lo menos a principios de año, viendo de todo lo que ha venido Jorge Martín, sobre todo desde el año 2025, con todas esas lesiones que tuvo, yo sinceramente no me lo esperaba que se recuperase tan bien y sobre todo tan rápido. Es cierto que evidentemente el tener una moto que vaya tan bien como esta Aprilia, que va bien en todos los circuitos, pues lógicamente ayuda, pero el tener ya este Jorge Martín en este estado de forma y con esta regularidad que lo estamos viendo, pues la verdad es una muy buena noticia para el campeonato y una muy buena noticia tanto para Jorge Martín como para Aprilia, que precisamente Jorge comentaba que sus comentarios y su cierta unión en el sentido de ponerse los dos pilotos, tanto Bezzecchi como él, a hablar y comentar qué cosas van bien y van mal para la moto, está haciendo que se retroalimenten, que se empujen el uno al otro y que la fábrica avance, lo cual evidentemente estamos viendo que, como digo, Aprilia consiga los resultados que está consiguiendo ahora. Y bueno, vamos a cerrar lo que fue el podio de esta carrera del domingo. En la tercera posición tuvimos a Pecco Bagnaia, un Pecco Bagnaia que empezó el fin de semana, como dije al principio, muy bien, con ese Ducati Power, como dije. El viernes, la verdad que las Ducati estuvieron increíbles. Di Giannantonio fue el piloto que
lideró las dos sesiones y Bagnaia estuvo muy muy cerca de él y parecía que Bagnaia era uno de los grandes favoritos a la victoria en el domingo, pero el sábado, como hemos comentado antes, se le torció ya la cosa un poco a Ducati, sobre todo en la clasificación, no porque salieran mal, en el sentido de que salieran muy atrás en parrilla, de hecho Bagnaia salió en segunda fila, pero sí por las propias salidas propiamente dichas, porque Bagnaia hizo una salida horrible el sábado, bajó desde la sexta posición, llegó a bajar a la, creo que fue la decimotercera, así que tuvo que hacer, bueno, una remontada que al final sí consiguió algún punto, pero tuvo una malísima salida a Bagnaia que le privó de poder luchar por cosas más importantes el sábado, pero el domingo no cometió ese error, pues aprendió de lo que hizo mal el sábado y sí que tuvo una salida no buena, buenísima y se puso en primera posición ya en la frenada de San Donato, donde Bagnaia cogió el timón de la carrera y no lo soltó hasta que Marco Bezzecchi básicamente quiso, como hemos comentado al principio, pero muy buena carrera de Bagnaia que intentó tirar todo lo posible y más y de hecho Bagnaia, si hemos comentado antes que Marco Bezzecchi ha batido el récord absoluto del circuito en la clasificación del sábado, Bagnaia ha batido el récord de vuelta en carrera, la de obviamente la carrera de ayer. Así que también en ese sentido muy buena carrera de Pecco Bagnaia, que en cuanto lo adelantó Marco Bezzecchi, sí que es cierto que luego ya Jorge Martín le adelantó con relativa facilidad y parecía que iba a mantener el tercer puesto con cierta facilidad porque le metía bastante tiempo al grupo trasero, que por cierto estaban peleando de lo lindo entre ellos, ahora comentaremos un poco más adelante, pero tuvo un bajonazo tremendo de los neumáticos y en poco menos de dos vueltas, a Ogura le recuperó una diferencia de un poco más del segundo. Y en la última vuelta, Pecco Bagnaia sufrió lo que no está escrito, porque de hecho, si os acordáis, Ogura le supera en un par de ocasiones y de hecho en la última curva entra Ogura adelante de Pecco Bagnaia y Pecco Bagnaia tiró de experiencia como él propiamente comentó posteriormente en las declaraciones post carrera con los medios. Pecco Bagnaia que dijo que frenó lo máximo posible para intentar meterle la moto luego por dentro a Ogura, lo consiguió y bueno, la verdad que mantuvo el podio por tan solo 34 milésimas, final de prácticamente photo finish con el piloto japonés, pero bueno, buen resultado en casa para Pecco Bagnaia, primer podio de Bagnaia este año, o sea que hay que tenerlo en cuenta, lo ha hecho en casa, eso es buena señal y es buenas sensaciones que le va a dejar a Bagnaia para los próximos grandes premios, pero primer podio de la temporada para Pecco Bagnaia, que además con esto consigue superar a Marc Márquez en la clasificación, aunque ahora mismo teniendo en cuenta las posiciones del Mundial de los pilotos de Ducati no es algo como para celebrar en demasía. Que por cierto, antes de seguir ya con los siguientes pilotos, Bagnaia también fue nombrado piloto del día por los aficionados y la verdad, yo creo que se lo mereció. Y bueno, lo más intenso, lo más emocionante y yo creo lo que le puso a la salsa a la carrera de Mugello ayer fue sin ningún tipo de dudas los pilotos que estuvieron luchando por la cuarta posición. Es decir, Marc Márquez, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Fermín Aldeguer y Ai Ogura. Un Marc Márquez que a mí honestamente me sorprendió muchísimo porque estuvo desde el principio hasta prácticamente el final luchando a más no poder por esa cuarta posición. Yo honestamente no creía que fuera capaz de pelear todo el rato, no de pelear todo el rato, sino de aguantar físicamente esa constante de me tiran la moto, me adelantan, tengo que volver a adelantarlos, tengo que apurar la frenada. Ese constante de hacer más esfuerzo físico, porque obviamente cuando estás en una pelea tienes más esfuerzo que cuando estás rodando solo, como es lógico. Pero la verdad me sorprendió muchísimo y como digo, para mí fue el grupo de pilotos y la zona de la carrera, el foco de la carrera donde estuvo toda la emoción del Gran Premio, como digo. Y para mí esto en concreto fue el MVP. Si hay que darle un MVP a una persona, pues probablemente se lo podríamos dar a Bagnaia, ¿no? O a Bezzecchi. Pero si hay que darle MVP en sí a algo del Gran Premio, yo sin ninguna duda se lo doy a esta pelea entre estos pilotos que he nombrado anteriormente y que gracias a ellos vimos una carrera entretenida porque si no hubiéramos visto toda esta serie de adelantamientos y pasos y sobrepasos entre unos y otros, yo creo que hubiera sido un Gran Premio bastante aburrido
Y como digo, fueron los que pusieron la emoción con los adelantamientos que hicieron. Y es que hicieron una cantidad de adelantamientos, yo no sé cuántos adelantamientos hicieron, pero fue enorme. Y como digo, mucho mérito de Marc Márquez, que recién regresado de esa doble operación, pudiera luchar prácticamente toda la carrera. Se notaba que Pedro Acosta, que yo creo que fue el gran peleador, podríamos decir, de ese grupo, pues era más rápido que Marc Márquez, pero Marc Márquez tenía mejor moto que él, como él mismo comentó al final de carrera, el propio Marc Márquez, que dijo que se había dado cuenta de que tenía mejor moto que Acosta, y no solo lo decía por el hecho de que su moto es mejor que la de Acosta, evidentemente, que la Ducati es mejor que la KTM, sino porque estaba ensalzando y mucho la figura de un Pedro Acosta que estaba, pues bueno, intentando por todos los medios posibles pasar a Marc Márquez y al final no lo pudo. Destacaba Marc Márquez las habilidades de Pedro Acosta, de cómo conducía, de cómo lleva la moto y dejó una frase que la verdad a mí me ha quedado bastante clara y bueno, si me dejáis que lo busque un segundito, os digo exactamente eh, la frase que dijo y dijo exactamente que cuando tenga una moto luchará por el mundial. O sea que Marc Márquez no tiene ningún tipo de dudas de que Pedro Acosta tiene la calidad, el talento y obviamente el trabajo suficiente como para luchar en un mundial y veremos a ver el año que viene, que es bastante, bueno, es seguro de que los dos van a estar en el mismo equipo, en el equipo Ducati y Lenovo, a ver si Ducati tiene esa moto para luchar en el mundial el año que viene y si vemos a estos dos pilotos luchando por el mundial. Un Pedro Acosta que de nuevo volvió a poner a la KTM en lugares donde honestamente no le corresponde, donde la pelea básicamente entre Ducati y Aprilia, KTM no está para esos trotes y Pedro Acosta una vez más ha tirado del carro de la fábrica austriaca de Matti Goffen y puso su moto en quinta posición y honestamente sorprendente porque mm, otro piloto no sería capaz de conseguirlo con Acosta. Una Acosta que en general pues la verdad, hizo lo que tenía que hacer a lo largo del fin de semana, metió la moto en la Q... Bueno, no, perdón, en la Q2 no la metió directamente, tuvo que pasar desde la Q1, que de hecho clasificó el primero, y luego en Q2 hizo una clasificación pues normalita para lo que es la KTM, hizo tercera línea, y luego en la sprint y en la carrera pues hizo todo lo que pudo, y pues, bueno, consiguió al final un muy buen resultado y un Pedro Acosta que evidentemente todos los fines de semana tiene que trabajar ese extra que los otros pilotos pues no lo tienen que hacer porque ya tienen una moto bastante mejor que la suya y que ojalá, como ha dicho Marc Márquez, en un futuro el piloto murciano tenga una moto pues que esté a su altura. De hecho, Pedro Acosta protagonizó uno de los momentos de la carrera en esa pelea que tuvo, en ese grupo, ya sabéis, ahí detrás, con Ai Ogura porque se llegaron a tocar y de hecho se tocaron en la misma acción dos veces. Una fue entre el hombro derecho de Pedro Acosta con la rueda delantera de Ogura y luego saltó un trozo que todavía no he llegado a dilucidar de qué moto salió, pero bueno, salió un trozo despedido de una de esas dos motos, yo creo que fue de la KTM, yo creo que fue de la KTM, pero bueno, salió un trozo de esas motos y otra actuación que yo creo que es el donde nos tenemos que fijar de este fin de semana, obviamente, porque es el piloto número uno y es el actual campeón del mundo, Marc Márquez, que, como hemos dicho antes, después de esa lesión, de esa doble operación, mejor dicho, ha vuelto este fin de semana tras perderse tan solo un gran premio, el de Cataluña. Pues Marc Márquez ha vuelto y honestamente para mí ha hecho un fin de semana de 10 y de hecho en varios momentos ha sido el piloto número uno de Ducati volviendo de una operación de hombro que estaba molestando, ya sabéis, el nervio radial en posición de la moto. Le han quitado uno de esos tornillos que tenía puestos de esas múltiples operaciones que ha tenido ya en el hombro, ya no se sabe ni cuántas. Y Marc Márquez que honestamente se puede dar con un canto en los dientes porque ha hecho un fin de semana que yo honestamente no me esperaba en un circuito que demanda tanto físicamente para el piloto, con tantos cambios de dirección, con tantas curvas a derecha y sobre todo muy prolongadas, que eso a Marc Márquez pues nunca se le ha dado bien y, así, y si además está recuperándose de una lesión, pues obviamente mucho más complicado se hace. Lo vimos claramente y lo veníamos comentando todo el fin de semana en los directos
ese tercer sector como le costaba a Marc Márquez, que era obviamente el sector mucho, bueno, el más largo de todo el circuito y con muchísimas curvas a derecha y muy largas, sobre todo las arrabiatas, ¿no? Las arrabiatas 1 y 2 que son curvas muy, muy largas y muy pronunciadas a derechas que ya de por sí, como digo, Marc Márquez en sí en las curvas derechas no es su fuerte, pero además con esa operación pues le estaba lastrando aún más, estaba perdiendo en torno a 3-4 décimas en el general del fin de semana, pero muy buen fin de semana de Marc Márquez que el viernes consiguió pasar de manera directa a la Q2, sí que es cierto que se pilló un rebufo, creo que fue el de Bañaya precisamente, para ayudarse a pasar a la Q2, pero es que Marc Márquez en clasificación consiguió ser la mejor Ducati. Sí que es cierto que veíamos que en los ritmos de carrera estaba sufriendo, que no estaba al ritmo ni a la altura de los mejores, pero tampoco eran unos ritmos de carrera súper malísimos, ni mucho menos. Pero ya en clasificación, como digo, consiguió colocarse como la primera Ducati, lo cual yo creo que nos dejó sorprendidos a mucha gente. Y en esos pedazos de salida de la sprint que hizo, llegó incluso a colocarse en, bueno, aunque fuese una vuelta, o sea, perdón, una curva, pero llegó a colocarse primero en esa frena de San Donato, luego ya Ogura y, bueno, perdón, Raúl Fernández y Jorge Martín le metieron la moto y ya le superaron. Y también, de hecho, Diogo Moreira, del cual se ha hecho una foto, porque es la primera vez que pasa a Marc Márquez, son muy amigos entre ellos. Pero un Marc Márquez que ya en la sprint nos dejó, como digo, en la clasificación fue la primera Ducati y luego en la sprint supo aguantar bastante bien, pero claro, mitad de distancia comparado con la carrera no es lo mismo, también la moto pesa menos y tal. Evidentemente no son las circunstancias que luego ves el domingo en una carrera, pero una quinta posición de Marc Márquez en ese sábado que le sentó bien, pero que si nos retrotraemos al viernes, a mí me gustaría destacar unas declaraciones que hizo Marc Márquez, y es que dijo que el día fue bien para él porque había conseguido pasar al Q2, e incluso obviamente teniendo en cuenta ese rebufo que había pillado de Peco Bañaya, pero no estaba contento. Él no estaba contento, él no se esperaba estar así, él esperaba estar mejor. Esas son las declaraciones que hizo Marc Márquez y evidentemente él razonó y él se dio cuenta que, bueno, sabía perfectamente, no hace falta que nadie se lo diga, que todavía no está en un momento como para que poder decir que es una mierda el resultado, por decirlo mal y pronto, ¿no? Pero sí que es cierto que Marc Márquez se esperaba estar un poco mejor en el inicio de este Gran Premio de Italia, pero aún así valoró el sentido de todo lo que ha venido pasando anteriormente en estas últimas 3 semanas, este último mes, ¿no? Realmente, con toda su situación, esa caída en Le Mans, luego la programación de esa operación que ya tenía programada para después el Gran Premio de Cataluña en el hombre que se precipitó con esa caída de Le Mans y bueno, aún así él sabe perfectamente de la situación en la que está ahora mismo, pero como digo, no terminó contento del viernes, pero del sábado sí que terminó contento, bastante contento, que obviamente estaba cauteloso con lo que iba a pasar el domingo por precisamente eso, ¿no? Porque es la mitad de distancia y no es lo mismo, pero hubo eh, unas declaraciones que fueron una anécdota de Marc Márquez, porque Marc Márquez comentó que había una cosa en concreto, había una cosa en concreto que era que anteriormente el momento antes de la operación, o sea, los grandes premios antes de operarse, él cuando llegaba al box y se ponía con su ingeniero, con sus mecánicos a escribir en las libretas que tienen evidentemente para escribir anotaciones de notas sobre lo que ocurre en el fin de semana, con la moto, apuntando cosas, ¿no? Al fin y al cabo trabajando. Pues él comentaba que hasta ese momento él no podía escribir ni nada, y de hecho tenían una coña ahí con su mecánico y su ingeniero, porque decía que el brazo le temblaba y como que tenía ahí una especie de movimientos extraños que le impedía escribir e incluso mantener el pulso por evidentemente ese pinzamiento en el nervio y que ayer, bueno, el sábado mejor dicho, ya pudo hacerlo, o sea que fijaros una anécdota que no puede parecer nada del otro mundo, pero fijaros el cambio de situación para Marc Márquez o lo que estaba sufriendo que llegaba después de las sesiones o después de la sprint, de la clasificación, de lo que fuese, y no podía ni escribir en una libreta porque el brazo lo tenía, pues bueno,
lo tenía por completo inutilizado, le estaba pinzando el nervio y el brazo no le respondía, no era capaz de escribir sobre una libreta siquiera y ahora sí que puede. O sea que fijaros el cambio de lo que ha sido esa operación para Marc Márquez y todo lo que estaba atravesando. Y bueno, ya el domingo de Marc Márquez, pues obviamente fue un fin de semana en el que estaba volviendo y se lo tenía que tomar con cautela, eso lo han dicho desde Ducati y también propio Davide Tardozzi, jefe del equipo, lo dijo, ¿no? Que el objetivo de Marc Márquez es empezar a ser competitivo a partir de la República Checa, es decir, ya en la segunda parte de junio, pero que tanto Italia como que Hungría se los tenía que tomar con cautela y como pues esa construcción, esa recuperación y construcción de empezar a formar un estado de forma ya propiamente dicho para la competición para Marc Márquez. Y un domingo que la verdad también volvió a sorprender Marc Márquez porque el piloto catalán demostró que a pesar de esta recuperación está, o al menos estaba, para, para luchar contra todo el mundo. Y tuvo una resistencia y un aguante que yo no me esperaba en absoluto. Yo creo que muy poca gente se esperaría, porque ya no solo es que aguantara en la cuarta posición, es que aguantó, como hemos dicho antes con las embestidas de Peco Bañaya, perdón, de Peco Bañaya, de Pedro Acosta, con las de Aldeguer, con las de, bueno, Dillan Antonio también en algún momento le superó, las del propio Ayogura, sobre todo con Acosta, ¿no? Que fue la gran pelea de la carrera. Y Marc Márquez fue capaz de, pues no solo de aguantarle, sino de superarle y de aguantarle el tú a tú. Y de hecho, Marc Márquez tuvo unas declaraciones luego post carrera en las que dijo que la piel siempre la ven de cara. O sea que siempre Marc Márquez lucha a pesar de que está obviamente todavía recuperándose de esa operación. Y como hemos dicho, ahí se dio cuenta de esas fortalezas que tiene su moto, aunque sí que es cierto que Marc Márquez comentó también en esas declaraciones con, bueno, en este caso fue con Dani Pedrosa en Dazón, que a pesar de que ha sido un fin de semana muy bueno, dice que hasta el momento, obviamente incluyendo el principio de esta temporada, dice que no está disfrutando encima de la moto. Dice que ahora mismo simplemente es trabajo puro y duro lo que está haciendo y que no está disfrutando encima de la moto. Un inicio, pues evidentemente complicado de año para Marc Márquez. Un Marc Márquez que en carrera al final pues acabó en séptima posición, como hemos dicho, estuvo peleando constantemente con Pedro Acosta, del cual dijo básicamente que tiró de experiencia para volver a superarlo. Pedro Acosta lo intentó mil y una veces y mil y dos veces que Marc Márquez le superaba, sobre todo lo veíamos muy claramente cómo Pedro Acosta lo intentaba en varios puntos del circuito y luego cuando llegaba a la recta, incluso habiéndolo superado en la última curva, pues sabía que la Ducati tenía una mejor, mucho mejor aceleración que la KTM y también tiene un mejor holeshot por lo que parece ser. Y en velocidad punta en rebufo, Marc Márquez superaba constantemente a Pedro Acosta, que luego en las frenadas pues le costaba bastante. Es verdad que la KTM es una moto que es mucho más fácil de estirar en las frenadas que la Ducati, pero a Marc Márquez que consiguió resistir muchísimo tiempo, pero al final de carrera ya pues bueno, desistió un poco cuando ya le pasó por fin y consolidó bien el adelantamiento Pedro Acosta. Empezó ya a desistir un poco, bajó a la séptima posición y ahí acabó terminando Marc Márquez, que aún así, este ha sido, fijaros lo que estaba haciendo el año para Marc Márquez, este ha sido el segundo gran premio con mejor puntuación de todo el año para el piloto catalán, 14 puntos. Así que fijaros cómo estaba yendo el año para Márquez que en el Gran Premio de regreso, después de la doble operación, ha conseguido puntuar, pues bueno, mucho más que en la mayoría de grandes premios donde estaba con la lesión. Y bueno, ahora toca hablar de Raúl Fernández, un Raúl Fernández que el viernes empezó bastante mal porque no se clasificó a la Q2 de manera directa a través de la práctica. De hecho, los dos pilotos del Trackhouse no se clasificaron a la Q2 de manera directa. Y el sábado sí que consiguió ya, vimos con ese cambio de setup, supongo, en la Aprilia, estuvo ya mucho mejor con la moto, clasificó por detrás de Pedro Acosta en la Q1 y en la Q2 consiguió meterse en primera línea, segunda posición para el piloto madrileño, que parecía estar remontando la situación y luego ya lo vimos en la sprint, cómo fue el piloto junto con Jorge Martín, que montó ese neumático medio en la parte trasera, fueron los dos únicos pilotos que hicieron esa elección y al final resultó ser la decisión correcta por los motivos que hemos comentado anteriormente.
y un Raúl Fernández que tomó el liderato de la sprint y no lo soltó de principio a fin. Carrera perfecta el sábado y aún así, fijaros cómo está la situación de Raúl Fernández, que a pesar de haber ganado, y aquí en esta foto lo veis, pues bueno, ciertamente se le ve contento. Luego cuando atendió a los micrófonos de Dazón, a Isaac Ruiz en la post carrera del sábado, pues se le veía con un semblante bastante serio y a mí en algún momento me dio la sensación como que estaba o sea, estaba muy emocionado, pero me dio la sensación de que estaba como casi a punto de llorar porque Raúl Fernández lleva viviendo una situación los últimos par de meses por lo menos bastante complicada y al menos de lo que nosotros sabemos tiene que ver con su futuro deportivo en MotoGP. Ya sabéis que, pues bueno, los sitios en las fábricas están todos pillados y en los equipos privados todavía hay algún hueco, pero hay pocos sitios y se está especulando mucho con qué puestos se van a quedar los pilotos que quedan, entre los que hay de MotoGP y los que pueden venir tanto de Moto2 como alguno de Superbike, sobre todo el que más suena ya sabéis que es Nicolo Bulega. Y pues evidentemente Raúl Fernández que está sufriendo muchísimo con esa situación y que está, bueno, él mismo dijo que estaba en uno de sus peores momentos de su carrera deportiva y que se estaba obviamente apoyando muchísimo en su familia y también en el equipo. Y veremos a ver si Raúl Fernández se mantiene en MotoGP. Yo creo que lo merece sin ningún tipo de dudas, la verdad. Raúl Fernández yo creo que está demostrando, el año pasado ya demostró bastantes cosas, de hecho ganó en Australia, pero este año sobre todo está mostrando muchísimas cosas. En la mayoría de grandes premios está ahí arriba, bastante competitivo, obviamente tiene la moto para estar ahí arriba, pero yo creo que está mostrando muchísimas cosas y honestamente a mí me parecería muy injusto que Raúl Fernández se quedase fuera de MotoGP. Y bueno, en cuanto al domingo, todo lo que fue alegría y todo lo que fue bien el sábado, el domingo fue todo lo contrario, porque sí que es cierto que tuvo una salida buena, pero en la frenada Raúl Fernández se pasó por completo en San Donato, se fue a la escapatoria, suerte tuvo de que hoy en día hay muchas escapatorias con asfalto, porque si no se hubiese ido al suelo probablemente, y Raúl Fernández perdió toda esa ventaja que tenía, bajó de hecho al 17º, 18º lugar y tuvo que remontar durante toda la carrera, de hecho llegó al 8º lugar, adelantó a Fermín Aldeguer en las últimas vueltas, pero luego le bajaron una posición porque precisamente causó una colisión con el piloto murciano de Gresini y luego lo veíamos en las imágenes de la realización internacional cómo estaba negando con la cabeza, estaba bastante contrariado con lo que había hecho Raúl Fernández, pero que en términos generales yo creo que ha hecho un fin de semana bastante decente y como digo, esperemos que su futuro se resuelva en su favor. Y bueno, ya para terminar vamos a ir con el tema audiencias, que siempre es interesante verlo y la verdad que en este Gran Premio en concreto a mí me ha sorprendido bastante el tema de las audiencias, sobre todo en el sábado. El sábado, como estáis viendo aquí el tuit del señor de los medios, que siempre es un máquina que está súper atento a todo esto, pues a pesar de haber vivido una sprint, pues sí que es cierto que la sprint no fue tampoco nada del otro mundo, pero la sprint de este pasado sábado en Mugello ha sido el peor dato histórico en una sprint en... Es verdad que llevamos, este es el cuarto año de las sprint, pero ha sido el peor dato histórico de una sprint en MotoGP con los datos que sabemos de Dazón, que son los de los canales lineales que se pueden ver a través de Movistar Plus. Ya sabéis que la plataforma OTT en sí de Dazón no comparte sus datos de audiencia, pero sorprendente que la sprint de este sábado y con la vuelta de Marc Márquez, que siempre suele ser el gran atractivo de las audiencias, tomara su peor dato de la breve historia que tienen estas sprints. Y bueno, si nos vamos ya a las audiencias de la carrera de ayer, del domingo, fue la carrera o lo más visto en la televisión de pago, reunió a 260.000 espectadores y un 3,8% de share y tuvo un pico de 321.000 espectadores, además de que 173.000 personas lo vieron en diferido, pero ha perdido un 22% de audiencia con respecto al Gran Premio del año pasado. Y estamos viendo este comportamiento, yo no sabría explicarlo exactamente bien o no sabría encontrarle un porqué lógico porque estamos viendo muchos grandes premios, de hecho en este también se ha batido, a no ser que no estén engañando con las cifras, que eso nunca se sabe, pero en este Gran Premio también se ha vuelto a batir, como hemos visto en Jerez en este año y en el anterior y tal,
récord de asistencia. Hemos visto que a cerca de 180.000 personas han acudido durante todo el fin de semana a Mugello, pero aquí en España se ha perdido un 22% de audiencia, además en una carrera, como digo, que tuvimos bastante acción. Teníamos a Marc Márquez ahí arriba, teníamos a Pedro Acosta, al propio Jorge Martín. Quiero decir, teníamos bastante chicha. Y como digo, es bastante contradictorio que las audiencias bajen, pero luego la asistencia al... A ver, no es contradictorio como tal, pero sí que es un poco raro que las audiencias no paren de bajar. En muchos grandes premios bajan y bajan, pero luego las asistencias del público al Gran Premio in situ suben, ¿no? Es un poco... Obviamente tiene que ver con la televisión de pago, está claro, pero son datos, la verdad que bastante curiosos. Pero bueno, ahí lo tenéis. Esa audiencia es la que tuvo el Gran Premio de Italia de MotoGP. Y bueno, hasta aquí este análisis del Gran Premio de Italia de MotoGP. Déjame aquí abajo en comentarios qué es lo que te ha parecido a ti esta carrera, la sprint, el fin de semana en general, qué te han parecido todos estos sucesos del fin de semana en Italia. Y acordaros que este fin de semana, del 5 al 7 de junio, tenemos Gran Premio de Hungría de MotoGP, circuito de Balaton Park, un circuito bastante peculiar, ya lo vimos el año pasado y bastante peligroso. Ya sabéis que como siempre estaremos aquí cubriendo durante toda la semana el Gran Premio y de viernes a domingo estaremos en directo con todas las sesiones para que nadie se pierda absolutamente nada. Así que hasta entonces, nos vemos.